Querida comunidad, escuchemos cómo el Evangelio nos ilumina con la palabra para ir transitando este segundo domingo del Adviento y ir transitando juntos este camino, delante acá de la corona del Adviento que nos va marcando el tiempo. Del Evangelio de Marcos, comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero y se alimentaba con langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Y como escuchamos acá en el Evangelio, aparece hoy la figura muy interesante de este gran profeta y último profeta de toda la etapa del Antiguo Testamento, que es Juan el Bautista, y aparece anunciando, aparece preparando el camino, aparece, según el Evangelio, como pone el texto, empieza invocando y citando al profeta Isaías: envío a mi mensajero para preparar el camino, y una voz que grita en el desierto: preparen el camino y allanen sus senderos. Así se personifica en la figura de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue una figura muy fuerte, muy radical, y predicaba en el desierto con un estilo de sobriedad y de profundidad en su mensaje. La gente iba a buscar algo a él, iba a encontrarse con Dios. Pensemos que de Judá, de Jerusalén, de las ciudades, tenían que peregrinar al desierto para ir a buscar este bautismo de agua de Juan. El desierto les traía siempre la imagen del encuentro con Dios, porque les recordaba al pueblo de Israel el camino de los 40 años en el desierto, de pobreza, de austeridad. Y entonces así aparece Juan el Bautista y dice: una voz proclama en el desierto. Juega con esto, una voz, porque después frente a esta voz va a venir la palabra, que va a ser Jesús, el verbo de Dios. La voz frente a la palabra y un simple grito en el desierto para quien lo quiera oír o quien se quiera acercar a buscarlo. Allanar los senderos, preparar los caminos. Y va preparando para un bautismo no de agua, sino un bautismo de fuego, un bautismo del Espíritu, un bautismo del perdón de los pecados. Recordemos que antes, ¿quién perdonaba los pecados? Solo Dios, y por lo tanto había que vivir ofreciendo, haciendo sacrificios para pedirle a Dios este perdón. Y acá dice: va a venir alguien que va a perdonar los pecados en este bautismo. Predica la urgente conversión, la invitación a volver a Dios, a encontrarse con Él. Y entonces el Adviento se nos propone como un tiempo hermoso para volver un poco al desierto y a la búsqueda de Dios. Un autor dice esta frase tan linda, hablando de la búsqueda y el deseo de Dios: donde falta el deseo de encontrarse con Dios, allí no hay creyentes, sino pobres caricaturas de personas que se dirigen a Dios por miedo o por interés. El deseo de Dios, el deseo de buscarlo, es como lo más profundo que tiene que estar en este tiempo. Quizás yo sienta y me aburrí un poco de la iglesia, me aburrí un poco de la celebración, me aburrí de la misa,
me aburrí de rezar. Y entonces nos tenemos que preguntar más profundo. Acá no es cuestión de decir el Adviento vuelvo a la iglesia, o vuelvo a hacer lo que hacía, o vuelvo como un esfuerzo a rezar, sino simplemente decir, quiero volver a Jesús, quiero volver a encontrarme con Él, quiero volver a invocarlo, a llenar mi vida de su palabra. Esto va a ser la hermosa preparación del Adviento. Y entonces voy a querer volver con ganas, con fervor a la iglesia, a la comunidad, a reunirnos para vivir este hermoso clima de la Navidad. Por ahí la pregunta es a este tiempo, ¿qué zonas de mi vida, qué zonas de mi corazón no están de mis decisiones, no están tan llenas del espíritu del Evangelio, de la profecía de Juan el Bautista, del fervor de la fe? ¿Cuánto de Evangelio hay en las cosas que hago y cuánto no hay de Evangelio en lo que hago y lo que no hago? Entonces, vamos a pedirle al Señor que en este tiempo prepare realmente nuestros corazones junto a la corona como signo, prepare nuestros corazones para esperar y querer recibir con tanta alegría al Mesías que nace. Feliz tiempo del Adviento, tiempo de preparación.